4:10 vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar ahora del deporte, y es que en el Diario Oficial del Peruano aparecieron 4 leyes ayer que fueron aprobadas por el Congreso de la República. Todas coinciden en que buscan justamente mejorar el deporte nacional. Es un primer paso para lograr triunfos que tanto necesita nuestro país. El congresista Alberto Bengolea, gestor y propulsor sobre todo esta norma, está con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Anoche le escuchaba en una entrevista radial y usted decía que desde hace 3 años dijo: dejo el tema político para irme a impulsar el deporte, ¿verdad? Dejaba, digamos, cargos Claro. para dedicarme exactamente a esto en los últimos 2 años de mi mandato, para tratar de reivindicar y de más bien cumplir con mis votantes. Yo llegué a este Congreso, este quinquenio está terminando, y nunca me cansaré de agradecer a las cerca de 170.000 personas que votaron por mí. Es decir, soy consciente que si llegué con la altísima votación con la que llegué a este Congreso, fue por gente que esperaba legislación en favor del deporte. Claro. Y soy consciente también que históricamente el Congreso de la República no se ha distinguido por legislar en favor del deporte. De manera que, a pesar que ya habíamos sacado algunas normas a lo largo de los 3 primeros años de actividad, la de salvataje del fútbol, la segunda ley de salvataje del fútbol, habíamos hecho cosas como impulsar la educación física a través del programa que comenzó el ministro Saavedra en Profesores de educación física. Exacto. Se habían hecho varias cosas con deportes, pero no lo que yo tenía pensado desde que llegué al Parlamento, que era la elaboración de un paquete integral que pudiese impulsar el desarrollo del deporte peruano. De manera que estos últimos 2 años acepté la coordinación del Grupo de Trabajo de Deportes de la Comisión de Educación, y desde allí, con congresistas a los que tengo que agradecer: Leila Chihuán, Luciana León, María Magdalena López Córdoba, Vicente Ceballos al comienzo, Daniela Bugatás al final, logramos trabajar un paquete. El tema fue bien sencillo: a ver, ¿cuántos proyectos deportivos o cuántos proyectos con respecto al deporte hay? Hay tantos, a ver, tráiganlos, vamos a mirarlos. Entonces comenzamos a mirar uno por uno, qué servía, qué no servía, acomodar, ajustar, ensamblar, y lograr un paquete que quedó definido en 5 proyectos legislativos que pudiesen darle una mirada integral a la vida del deportista para tratar de cambiar la realidad. Y a eso nos dedicamos, en fin, un trabajo bastante intenso en los últimos tiempos, ¿no? La ley del mecenazgo deportivo fue una norma Una de ellas, que ha claro. costado mucho trabajo, ¿no? Porque primero se fue inclusive al archivo, luego hubo que desarchivar esa norma, Claro. volverla a sustentar. Ese fue un proyecto que presentó el quinquenio pasado Zenaida Uribe, Ajá. y que fue presentado y que terminó en el archivo, como tú bien indicas. Para este quinquenio nosotros desempolvamos eso y lo casamos con un proyecto de ley que presentó Leila Chihuán, que finalmente terminó siendo del que más tomamos, para presentar este proyecto de mecenazgo deportivo, que fue trabajado por el Grupo de Trabajo de Deporte, que luego fue aprobado por la Comisión de Educación, fue aprobado por el Pleno también, con algunas observaciones y demás, pero fue observado por el Presidente de la República. Y tuvimos que insistir, porque cuando vino aquí esa ley observada, lo discutimos otra vez y vimos que las observaciones eran las que esperábamos. O sea, ya sabíamos que por ahí iba a venir, ya sabíamos que el MEF, como siempre, iba a poner resistencias técnicas, digamos, a una norma que tiene que salir adelante por voluntad política. Pero habían ejemplos internacionales, Pero extranjeros. por supuesto, Colombia, por ejemplo, que es un es claro por ahí, ejemplo, Ecuador. es lo que quisimos demostrar para convencer al MEF, pero no lo logramos. Pero no importa, al final el Congreso tiene, según la Constitución, la potestad de insistir. Insistimos, de pe a pa, de palmo a palmo, la ley completa, se insiste. Porque claro, uno puede atender que las observaciones técnicas dicen para aquí o dicen para allá, pero lo cierto es que si no hay voluntad política de invertir en el deporte peruano no saldrá adelante. Mire, Y lo que hicimos fue básicamente sacar adelante esta norma, que tiene similares, como tú bien has apuntado, en Colombia, en Chile, en Brasil, en España, siendo la nuestra muchísimo más modesta, muchísimo más prudente que las que existen en estos otros países. Bueno, a los hombres nos gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Nos encanta. Bueno, ahora también ha crecido al sector femenino, nos gusta el deporte, las competencias. Yo le decía, por ejemplo, Chile Deportes es un ejemplo de cómo se está trabajando y cómo se ha ido esforzando. Y mire lo que ha logrado Chile en cuestión de fútbol solamente. Sin duda, y Ecuador también, y Colombia para más ejemplo. Claro que se puede. El problema es que nos hemos quedado nosotros estancados en el tiempo. Nos quedamos hace rato creyendo que la culpa es del entrenador o del presidente de la federación. Y no nos estamos dando cuenta que nos hemos quedado en la historia, absolutamente estancados. Mecenazgo viene de aquellas personas que entregan su dinero, Sí, ¿verdad? la idea cuál es? La idea es que si el Estado no tiene plata para colaborar con el deporte peruano, lo Claro. que tiene que hacer la ley es
convocar al capital privado, es seducirlo, es hacer atractivo que un empresario diga, oye, yo quisiera colaborar con el deporte, aquí está mi aporte, a cambio de eso me pueden dar, es hacerlo atractivo, es darle a cambio de eso una retribución, que no es otra cosa que el que pueda deducir ese aporte de su declaración de impuestos a la renta en tercera categoría al final del año y en un máximo del 10%. O sea, que nadie piense que acá va, Claro. no, hasta el 10% podrá deducir lo que invirtió en deporte. Hoy en Chile es el 50%, en Colombia es el 80%. Mire. Pero ya, no importa, por lo menos eso. Y, por cierto, si tu aporte va a ser no en entregar dinero para un deportista o para un entrenador o para investigación deportiva también, para medicina deportiva. No, tu aporte va a ser más bien comprar implementos deportivos para la federación, qué sé yo, de taekwondo. Perfecto. Entonces ahí el aporte va a ser, el estímulo va a ser, por cierto, que no se te cobrará IGB, es lo menos que se puede hacer, ¿no es cierto? Libre de IGB los bienes que vas a importar. Claro. Yo, uno de los pocos mecenas y últimos creo que había en el deporte, sobre todo en el fútbol, era Beto Levi, ¿no? Ah, ¿te acuerdas, Beto? Claro, por eso yo sigo el fútbol hace 40 Que años. no tenía los beneficios que tendría Mire. ahora, ¿no? Y logró el Boys a llegar hasta ser campeón. Ahí lo llevó a la Libertadores, y todo. claro. Mire, y ahora el Boys en segundo y no ya. Lo que busca son mecenas, pero son los que menos hay en la actualidad. Vayamos a otra norma, congresista Alberto Bengolea. Esta que ayuda también a los deportistas calificados en las universidades. Esa me encanta, es la ley del... Cuando se discutió la ley universitaria en el Congreso de la República, nosotros logramos introducir todo un capítulo de deporte universitario. Por arte de magia, cuando llegó la norma aprobada al Pleno, en el Pleno desapareció todo el capítulo. Eso algún día lo contaremos porque hasta ahora no recibo una explicación válida de quien presidía la Comisión de Educación. Sencillamente desapareció. En el debate, como yo le dije, oiga, esto se aprobó en la Comisión, ¿dónde están? Eran como 17 artículos, desaparecieron de un plumazo. O sea, la ley universitaria no habla nada de deportes en la actualidad. Logramos en el debate del Pleno, y ahí le agradezco a Daniela Bugatas, que me ayudó mucho, empujamos entre los dos empujamos para sacar un artículo que existe en la ley universitaria que dice que las universidades deberán tener programas deportivos de alta competencia. Y lo deja ahí, básicamente. Lo que ha sido publicado ayer en el peruano es la ley que ahora viene siendo la ley 3476, si no me equivoco, que desarrolla estos programas de alta competencia. Y lo que dice básicamente es lo siguiente: cada universidad en el Perú tendrá la obligación, me parece que dentro de un año todavía, de tener programas deportivos de alta competencia en cuando menos 3 disciplinas deportivas distintas. Programas en donde el estudiante universitario podrá desarrollar su deporte al más alto nivel, con profesores destacados, con entrenadores capacitados, ¿no es cierto?, con la infraestructura que haga falta, pero además también para los más destacados, con becas que incluyan todo lo que le haga falta o necesite para poder llegar a los niveles de excelencia a los que queremos llegar. ¿Y a qué niveles de excelencia queremos llegar? A los máximos. Claro. Mira, vamos a ver los Juegos Olímpicos de Río Cuestión de meses, ¿no? sí, ahorita nada más, en septiembre me parece. Cuando vean los televidentes los Juegos Olímpicos de Río, cuando vean ustedes a los campeones del mundo, a los campeones olímpicos, a los grandes ganadores, recuerden ustedes algo, están viendo a estudiantes universitarios, en su mayoría son universitarios, que en la universidad de su respectivo país, claro, Australia, Canadá, Estados Unidos, tienen un programa que les permite desarrollarse al más alto nivel siendo universitarios. En el Perú eso sería absolutamente imposible, porque en el Perú la universidad hace rato es la tumba del deporte. Con esta ley la cosa esperamos se revierta absolutamente y ahora más bien la Universidad Peruana abrirá sus brazos para recibir a los deportistas de alto nivel y darles no solamente calidad en su disciplina deportiva, sino además dotarlos de una profesión, de una carrera. Claro. Es decir, instalarlos mejor en la vida, permitirlos que sean además mejores deportistas como consecuencia. Esto como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en donde primero se buscan, digamos, los deportistas que tengan el biotipo y luego también se les da la educación. Que en el caso de la ley que estamos planteando va a ser por los dos lados, ¿no? Los alumnos regulares de la universidad tendrán derecho una vez al año de postular a estos programas de alta competencia y de llegar a las elecciones que se indiquen de la universidad, pero además la universidad, entiendo que así lo hará, porque va a comenzar a necesitarlo, acudirá pues a los colegios, como ocurre en estos países, comenzará a buscar talentos, chicos que sean capaces, que tengan la posibilidad de, y les abrirá el futuro, ¿no es cierto? ¿Te imaginas tú un chico de pocos recursos que sea valioso en lucha libre, digamos, y que llegue a la universidad, estoy diciendo cualquier universidad, la Universidad de Lima, la del Pacífico, a decirle, oye, yo tengo un programa de alta competencia de lucha libre, tú vas a ser un gran deportista, puedes lograr una medalla panamericana para el Perú, ven.
te vamos a becar. Claro. ¿Qué quisieras estudiar? ¿Quieres estudiar economía? Te becamos. Serás un economista y vas a durante estos 5 años a defender los colores de la universidad en tu disciplina y te aseguraremos que serás un deportista de alto nivel. En cualquier disciplina, no solo el fútbol, que eso es importante. No. En por lo menos 3 disciplinas que cada universidad tendrá que elegir. Pero esto apunta a que bien desarrollado va a cambiar la realidad del deporte peruano en 10 años como mucho. O sea, vamos a comenzar a tener deportistas cada vez más competitivos de manera tal que esta realidad va a cambiar. Yo estoy muy ilusionado con esta Yo norma. recuerdo que cuando era niño, mi padre me llevaba al puente del ejército, al Coliseo Cerrado, Claro. y veía las Básquet. competencias de básquet, Claro. cadete, ¿no se acuerda? Había la Universidad de San Marcos, Sí, sí. universidad, o sea, pero ya no hay esa competencia, esa calidad, y llegamos a ser campeones sudamericanos, Tenemos estábamos que- en los panamericanos, cómo no, tenemos Lalo que- Airaldi, mire usted, ¿se acuerda? O sea, los hermanos Airaldi. Lalo Airaldi, claro. Lalo mire. Airaldi, el Chino Claro, los hermanos Vázquez, los hermanos claro. Duarte. Fleming. Tenemos que volver a todo eso, ¿no es cierto? Entonces, normas como la del mecenazgo deportivo, como la ley del deporte universitario, como la ley de educación física que ya había sido publicada con anterioridad, que obliga al Estado peruano a tener profesores de educación física en la escuela primaria, que ya no existían. Ciertamente, no tenemos tantos profesores en el Perú, por eso que la ley habla de dentro de 5 o 6 años será obligatorio que cada escuela pública peruana tenga cuando menos a un profesor capacitado en educación física para formar a los niños. Entonces, formación en la niñez, oportunidad en la vida universitaria al más alto nivel, dinero del sector privado para que los deportistas que ya están en la altísima competencia tengan cómo desarrollarse. El paquete está básicamente pensado en transformar las cosas. Ya para el deporte competitivo de alto nivel, el deporte competitivo profesional, modificaciones en la Ley General del Deporte que permitan, ¿cómo lo decimos de la manera más amable? Formalizar el deporte peruano que suele ser tan informal. Evitar que hayan estos dirigentes que lamentablemente han usufructuado al deporte y particularmente en este caso sí el fútbol para lucrar, estafando gente y haciendo que el fútbol se convierta en una actividad no clara, no transparente. Entonces estamos haciendo una serie de correctivos para normar todas estas figuras societarias que antiguamente se utilizaron precisamente para estafar. Hay que decirlo con todo su nombre, sinvergüenzas que llegaron al fútbol peruano y que lo desprestigiaron a través de figuras como la fusión, como la absorción de clubes. Claro. Yo tengo muchas deudas, ¿qué hago? Tomo un club de la liga, ¿no es cierto? Le paso mis derechos federativos, me cambio la camiseta, ahora juego con tu nombre y a todos los que les debía... Cabeza. Claro, entonces eso ya se acabó, claro. Eso lo estamos cambiando, claro. Estamos haciendo obligatorio el Registro Nacional del Deporte, estamos democratizando la Asamblea de Bases, de manera que ahora ya el poder no lo tendrán ni los clubes como era antes, ni las departamentales como es ahora, que es terrible. No, ahora estamos diluyendo el poder, la tercera parte para los clubes, la tercera parte para las departamentales y la tercera parte, y esta es la gran novedad, para los deportistas, para sus entrenadores, que también tienen voz y tendrán voto en la Asamblea de Bases para elegir a las autoridades de su deporte. De manera tal que, con toda esta dinámica entonces, dinero del sector privado, capacitación al más alto nivel en la universidad, formación desde el niño en el colegio, federaciones democratizadas, transparentes, abiertas, yo creo que las condiciones están dadas para hacer una gran transformación del deporte peruano. A todo esto súmale algunas otras novedades, como la ley que ha salido publicada también, que declara de interés nacional lo que será el próximo año la reorganización de los Panamericanos. No, el próximo año va a ser la reunión del Comité Olímpico Internacional sí, tiene razón. y el Congreso Mundial del Deporte. Todavía no somos conscientes de la magnitud de lo que se viene. Ese Congreso Mundial del Deporte es una cosa, o sea, va a ser la reunión más importante de la historia del deporte peruano, la que va a ocurrir el próximo año, y que podría servirnos, y tendríamos que aprovecharla para todo esto que te he contado, lanzarlo. Ese es el momento de decir, bueno, a partir de hoy cambia el deporte de Perú. Ese es el gran lanzamiento que espero pueda darse el próximo año. Súmale a eso los Panamericanos que se vienen en 2019. Si tú encadenas todo esto, podemos estar frente a una gran transformación del deporte peruano, y en eso, déjame terminar, este Congreso que termina tarea habrá tenido un importantísimo papel. Un importantísimo papel, y esto hay que decirlo, porque habrá logrado dar todas estas normas que pueden ser precisamente el impulsor del cambio del deporte peruano. Yo quería tocar el tema de los Panamericanos porque hace poco también en el Congreso se destinaron 600 millones de soles, ¿verdad?, para esta competencia deportiva en el 2019. 600 millones que se han, digamos, no se utilizaron del fenómeno del niño para justamente este tema. ¿Va a ser suficiente esta cantidad? No, por supuesto que no. Pero, ¿para cuánto nos va a ayudar, nos va a servir? Pero va a servir para tener, que era un poco la idea cuando se planteó la norma, un fondo intangible. ¿No es cierto? Estábamos en el cambio de gobierno, era decirle al próximo gobierno, por si acaso esta plata está separada para el tema de los Panamericanos.
En el debate quise ponerle un candado. Tengo entendido que el Palacio de Gobierno dio la orden de que de ninguna manera, pero quiero confiar en la buena fe, quiero contarle a los congresistas que vienen que le pongan atención a ese fondo. Ese fondo no puede tocarse porque ese fondo debe ser comenzado a utilizar recién en diciembre de este año o en enero, no antes, porque es un fondo para comenzar obras, no es para hacer estudios, para eso ya está el dinero. Los cerca de 40 millones que se pidieron para eso ya se entregó, eso ya existe. Así que nadie toque esa plata, ese fondo que se ha creado es para comenzar las obras de infraestructura que deberían estar comenzando entre diciembre y enero. Así que atención a los... Bueno, esto lo sabe tanto Leila como Luciana, que quedan en el Congreso y quienes espero sean las... celosas guardianes de ese dinero y de ese fondo que es para el éxito de los Juegos Panamericanos de Lima. Correcto, vamos a otro tema porque ayer también ha sido noticia este reglamento de la ley que busca evitar la violencia en los espectáculos deportivos, las barras bravas principalmente. Yo le decía que iba al estadio con mi padre, bueno, no solo a ver básquet, a ver fútbol, los dobletes, los tripletes que ya no hay, ¿no? Uno pasaba un domingo en familia, ¿no? Claro. En el Estadio Nacional. Pero ya dejamos de ir. Yo, por ejemplo, a mi hijo no lo llevo hace más de 5 años al estadio porque el último clásico que fuimos fue lamentable, ¿no? ¿Qué hacer para evitar? Hay una transformación como los ingleses, ¿no? Que si bien hubieron los hooligans, ahora ya son uno de los, digamos, espectadores más tranquilos en el fútbol. Los irlandeses. O los irlandeses. Sí. A ver, lo primero que yo quiero lamentar es que, porque tú me estás hablando de un reglamento que ha sido publicado ayer, y que ha un poco oscurecido lo que para mí era la gran noticia. La gran noticia es la publicación de las leyes, estas 4 leyes, pero que ahora están compitiendo, veo en el interés periodístico, con el reglamento de esta ley de violencia en el deporte, que no tiene nada que ver, por favor, punto aparte. Esto es una cosa totalmente distinta a lo que yo estoy diciendo, a lo que hemos trabajado, a lo que hemos empujado, que es para cambiar y transformar el deporte peruano. Y en donde quiero decir una palabra adicional, hay que hacer un reconocimiento especial a Víctor Crisólogo, congresista de la República, que fue quien dio el impulso político necesario hacia el final para sacar esto adelante en su condición de presidente de la Comisión de Educación. Dicho esto, este es el reglamento de una ley que dictaminé yo como presidente de la Comisión de Justicia el año 2012, junio del 2012. La dejamos dictaminada y eso se debatió después, se convirtió en ley, me parece, el año siguiente, y desde entonces, desde 2013, estuvo esperando su reglamentación. Lo que ocurrió acá, y esta es una segunda cosa que lamentar, es que recién, 3 años después, el Poder Ejecutivo reglamenta una norma que este Congreso dio con la suficiente anticipación. O sea que yo lamento muchísimo que se haya demorado tanto, ¿no? Y con respecto a la norma en sí, es una norma que mejora las anteriores, pero, y esto yo lo he dicho en todas partes, no se haga nadie ilusión que porque existe ahora este reglamento ya arreglamos el problema. El problema de la violencia en los estadios no tendrá solución por una ley. El problema de la violencia en los estadios tendrá solución cuando entendamos todos que tenemos un problema social al que tenemos que abordar y al que tenemos que resolver todos. Dirigentes, por supuesto aficionados, comunicadores sociales, tenemos que resolver el problema. Dar una ley, en fin, esta ley recoge elementos que ya tenía la ley anterior, que se hizo en el quinquenio pasado, que a su vez recogía elementos de una ley anterior, del quinquenio anterior. Es decir, cada quinquenio se hace una ley sobre violencia y espectáculos deportivos, el empadronamiento de barras, y la cosa no cambia, ¿no es cierto? Entonces no se trata de poner una ley, se trata de hacer cumplir los dispositivos de esa ley. Cuando se comenzó a debatir esto, yo estaba nuevo en el Congreso, se habían producido algún acontecimiento lamentable, te acordarás, el Monumental, la tragedia del Monumental, claro. Y entonces la presión popular era enorme, la gente presionaba, hay que hacer una ley. Y yo lo que le decía a los periodistas cuando me abordaban eran, hey, ya existe una ley. O sea, que se cumpla la ley vigente y resolvemos el problema. Pero hay que castigar a los culpables. Ya hay normas, tanto en la ley contra la violencia en los estadios como en el Código Penal para castigarlo. Aplíquense las normas. Pero no, esto muy peruano, la gente insistía y la prensa insistía en que había que hacer una nueva ley. Bueno, pues se hizo la nueva ley, ya está. ¿Sirvió para algo? No, para que todos se tranquilicen y que se olvide el tema. Pasó el tiempo y recién ahora se reglamenta. ¿Qué es lo que espero yo? Que pueda ejecutarse efectivamente alguna de las buenas disposiciones que tiene esa norma. ¿Cuáles son las buenas disposiciones desde mi punto de vista? Primero, hace civilmente responsable a los clubes. Y eso me parece que es fundamental. Claro. O sea, los clubes hasta ahora, esto sí es una novedad, miraban desde fuera, de costadito, lo que estaba pasando.
y decían, oye, qué lamentable, ¿no es cierto? Yo no tengo la culpa. No, pues, si tú haces un espectáculo, si tú te comprometes a convocar a miles de personas que lleguen a tu espectáculo deportivo, tú tienes responsabilidad, ¿no es cierto? No digo responsabilidad penal, por cierto, pero civil cuando menos. Entonces tú tienes que asumir esa responsabilidad. Un elemento importante, el seguro que tendrán que asumir los organizadores de este tipo de espectáculos. Si tú vas a un estadio, la compra de tu boleto implica la compra de un seguro. ¿Eso va a encarecer las entradas? Bueno, que lo encarezca en el nivel que corresponda. Pero tú irás al estadio con una entrada, exacto, que te da un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro que te garantice que mientras estás en ese escenario, me parece que 5 horas antes y 5 horas después, estás garantizado en algunas cosas fundamentales. Por lo menos esa tranquilidad. Y eso tiene que cubrirlo el organizador, que además tendrá que responder por daños que puedan producirse a propósito del espectáculo que está generando. Porque si no va a responder, entonces que no organice espectáculos. Es tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, bueno, organiza lo que quieras y después lávate las manos. No, claro. No te vas a lavar las manos. De manera que yo espero que eso pase. Lo demás, hay una serie de anécdotas, en fin, de cosas que se pueden mejorar. Yo creo que es perfectible como toda norma, pero me parece que esos son los puntos tal vez más interesantes, ¿no? Y esto de empadronar a los barristas de los equipos, digamos, ¿es factible? Porque en muchos casos, cuando hay violencia, dicen, no, los que protagonizaron la violencia, los responsables no eran de la barra. No eran de la barra, gente claro. Que se pegó. Por eso no te he mencionado eso como uno de los grandes temas de la norma, porque a mí me parece que eso es una sacada de vuelta, ¿no? Pero había la insistencia, me parece, de la autoridad policial por hacer estos empadronamientos. Bueno, empadronen. Pero como tú bien has apuntado, a eso es facilísimo sacarle la vuelta. Sí, no, pues. Por ahí creo que no pasa el asunto. Sin embargo, ya es ley, habrá que hacerlo. Los clubes tendrán que respetarlo y tendrán que empadronar a sus hinchas, a los cuales además tendrán que darles un carnet, ¿no es cierto?, para que puedan ser claramente identificados. Y eso, en todo caso, la parte positiva será que sabremos quiénes son la gente buena del fútbol, porque si tú nada debes, nada temes, ¿no es cierto?, te irás a empadronar pues con orgullo de ser barrista de tu club y no tendrás ningún problema de estar en esa lista que la tiene tu club y que la tiene el Ministerio del Interior, por cierto, también, porque supongo yo que no eres un delincuente. Ahora, si eres un delincuente prontuariado, no querrás estar en esa lista, no estarás empadronado, no tendrás carnet y la lógica de la norma es que desaparecerás de las barras. Yo sostengo que eso no va a ser así, pero digamos, hacia eso apunta la norma, ¿no? Correcto. La última pregunta, congresista, ¿qué queda en el tema del deporte nacional? 4 leyes importantes, entonces, ¿qué nos queda ahora? 4 son las que han sido publicadas ayer. Falta todavía. Pero es un paquete que hemos sacado. No, ya lo sacamos. A lo largo de los años, ya salió todo lo que queríamos, menos una norma. Hay una que quedó en el tintero y que con todo cariño se las he encargado a mis colegas congresistas que quedan en el Congreso, que es además de autoría de Leila Chihuahua, que es la ley del deportista de alto nivel. Una ley a la que yo le tengo mucha fe, pero que no estaba listo. Uno tiene que admitir, cuando no está listo, mejor que no entre al debate. Tenía dictamen, ya lo habíamos dictaminado, pero entendimos, cuando estábamos a punto de poner en el Pleno, que habían demasiados temas todavía que ajustar en la norma y no nos parecía prudente someterlo al debate y decidimos que no pase dentro del paquete, ¿no? Pero es una ley que a grosso modo lo que hace es asegurarle al deportista de alto nivel del Perú, y no estoy hablando del profesional, estoy hablando del deportista de alto nivel que se rompe el alma por darnos una medalla a cambio de nada, estamos asegurándole precisamente que el Estado se preocupe por él, que le dé algunos elementos mínimos indispensables para que esté medianamente bien instalado en la vida y tenga alguna seguridad y alguna garantía que cuando acabe su corta vida deportiva, todo lo que le dio el Estado le pueda ser retribuido de alguna manera. Yo confío que esa ley se pueda terminar de ajustar y en el próximo quinquenio serán otros congresistas los que la saquen adelante. Correcto, congresista Bengolla, le agradezco mucho por esta gentileza de estar aquí con nosotros y haber conversado y explicado sobre todo a los televidentes de Congreso Televisión los alcances de estas normas que han salido publicadas en el Diario Oficial del Peruano en favor del deporte. Será probablemente yo mi última entrevista aquí como congresista de la República, así que permíteme agradecerte a ti, a toda la gente que está en comunicaciones en el Congreso por la gentileza que han tenido en estos 5 años, al público que me dispensó sus buenos comentarios a través de las redes sociales, a los que votaron por mí. Y créanme que me voy satisfecho de la labor cumplida. Bien cansado, pero bien satisfecho porque finalmente se lograron las normas que nos habíamos propuesto y porque creo que le estamos entregando al país un paquete legislativo que, si se aplica correctamente, y esto con todo respeto se lo decimos al próximo presidente de la República, reglamenteles rápido, por favor, y aplíquelas,
que si les aplica el deporte peruano va a cambiar y eso habrá sido tarea de este Congreso que hoy se despide. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y esperamos seguir viéndolo en la televisión también. Yo extraño sus crónicas, que son buenísimas. Gracias. Muy amable. El congresista Alberto Bengolea estuvo con nosotros entonces hablando sobre las últimas leyes que han sido publicadas en el Diario Oficial Peruano en favor del deporte nacional y que, por cierto, fueron aprobadas aquí en el Congreso.